Me enteré de que mi mujer se estaba follando a otro en medio de una cena con sus amigas. Y no fue por un mensaje en su móvil, ni porque alguien me lo contó. Fue porque ella lo dijo. Así, como quien comenta que ha encontrado una oferta en Zara. Estábamos en el restaurante El Jardinillo, un sitio pijo en el centro de Madrid, celebrando el cumpleaños de Marta, una de sus amigas del máster. Yo era el único hombre en la mesa, invitado de rebote porque supuestamente le hacía ilusión que yo fuera. Estaban todas pasadas de vino, soltando historias de sus trabajos, sus ligues, alguna que otra infidelidad ajena. Yo sonreía, tragaba, y seguía comiendo, como hacen los tíos cuando no entienden bien si están siendo parte de la conversación o simplemente decoración. Y de repente, lo suelta. Yo lo que digo es que un buen polvo fuera del matrimonio te resetea la cabeza. A mí me ha sentado de puta madre. Y todas se rieron. Incluso yo me reí. Idiota. Pero cuando una de ellas preguntó ¿y el tuyo cómo se llama?, el mundo se me detuvo. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Nuria se quedó callada. Ni una risa, ni una respuesta. Solo una mirada rápida hacia mí. Esa mirada que dura medio segundo pero te confirma todo lo que no quieres saber. Ahí fue cuando supe que estaba jodido. No sabía con quién, ni desde cuándo, ni por qué. Solo sabía que la mujer con la que compartía cama, cuenta del banco y domingos de sofá, se estaba tirando a otro. Y que encima lo consideraba algo que le había sentado de puta madre. Esa noche, cuando llegamos a casa, no dije nada. Me metí en la ducha, y me quedé ahí más tiempo del que hacía falta. No por la higiene, sino porque no sabía cómo salir a la cocina, mirarla a los ojos, y no reventar algo. Pero claro, yo no soy de los que arman escándalos sin pruebas. Así que decidí descubrirlo todo. Hasta el último detalle. Y lo que encontré después no solo confirmó mis sospechas. Fue peor. Mucho peor. La noche después de la cena fue un desfile de silencios que nadie quiso llenar. Ella se metió en la cama como si nada, se dio la vuelta, y en menos de 5 minutos ya fingía dormir. Yo me quedé en el salón, con el vaso de whisky en la mano, sin beberlo, solo mirando el reflejo de la lámpara en el mueble del televisor, repasando lo que había pasado. No tenía pruebas físicas, no había visto mensajes ni fotos, pero tampoco las necesitaba. Esa mirada que me lanzó en el restaurante, esa pausa repentina, esa risa que no apareció cuando todas esperaban una respuesta, ya lo decía todo. Pero eso no me bastaba. Yo quería saber quién era, cuándo había empezado, si me conocía, si se había reído de mí con él, si lo había traído a casa, si lo hacían en nuestra cama o si preferían hoteles. Y cuanto más pensaba en eso, más me dolía el estómago, como si todo el aire que respiraba me estuviera intoxicando. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Le dije que tenía una reunión online. Ella, como siempre, salió con prisas, el pelo mojado y el café en una taza térmica. Me dio un beso en la frente, como si siguiera siendo su marido, como si no hubiera roto nada. Me quedé en casa, pero no para descansar. Revisé todos los sitios donde podía encontrar pistas, pero sin tocar su móvil. Eso era demasiado típico, y además, sé que lo limpia cada noche como si fuera una experta. No iba a encontrar nada ahí. Pero sabía que había algo que ella no podía borrar, su rutina. Nuria era meticulosa con sus horarios, pero no era buena mintiendo sobre ellos. Me metí en su cuenta de Uber desde el portátil, una vez se quedó abierta y yo guardé la contraseña por costumbre, y empecé a revisar los trayectos de las últimas semanas. Todo parecía normal, hasta que vi algo que no cuadraba. Un viaje un martes a las 11:12 de la mañana, desde el instituto donde trabaja hasta una calle cerca del Parque del Oeste, y luego, 2 horas después, otro trayecto de vuelta.
Ella me había dicho que ese día tenía una reunión con el departamento de orientación en el centro, y que iba a quedarse hasta tarde corrigiendo exámenes. Seguí revisando y vi que ese patrón se repetía. 2 martes al mes, el mismo lugar, mismo rango horario. Era demasiado exacto para ser casual. Abrí Google Maps y marqué la dirección exacta. Edificio de viviendas. Ningún comercio, ningún sitio de reuniones. Puro domicilio. Lo confirmé 2 veces. Ese era su punto de encuentro. El lugar donde, seguramente, se bajaba las bragas para otro. No sabía si estaba con un vecino, un exalumno, un colega, o alguien que conoció por ahí, pero ya tenía el lugar. Y eso me bastaba para empezar a planear. Esa semana no dije nada. Dormí junto a ella, cociné como siempre, y me dejé besar como si todo siguiera igual. Pero por dentro, cada pequeño gesto suyo era una ofensa. Cuando me sonreía al pasarme la sal, cuando me preguntaba si quería ver una película, cuando me decía te quiero antes de dormir, todo eso lo sentía como una provocación. No porque no lo sintiera, sino porque lo decía sabiendo que escondía algo, y eso me jodía más que cualquier otra cosa. Si al menos hubiera tenido la decencia de alejarse, de actuar distante, me habría dolido menos. Pero verla hacer como si nada me ponía al borde. La semana siguiente, casualmente, era martes. Yo sabía que ella saldría con esa excusa de la reunión y volvería a repetir el patrón. Me tomé el día libre sin decirle nada, y me fui temprano a vigilar la dirección. Estuve en el coche desde las 10:30, con una botella de agua caliente y una bolsa de frutos secos, como si eso fuera suficiente para soportar la ansiedad que llevaba por dentro. A las 11:07 llegó el Uber. Lo vi estacionar frente al portal, y ahí estaba ella, bajando del coche con ese abrigo azul oscuro que siempre se pone para días importantes. Miró hacia los lados y entró al portal como si estuviera huyendo de algo, pero con esa tranquilidad de quien repite un ritual. Esperé. Durante casi 2 horas estuve sin moverme del coche, sin mirar el móvil, sin pensar en nada más que en esa puerta. Cuando volvió a salir, lo hizo con el pelo algo revuelto y una sonrisa disimulada en la cara. El coche la esperaba. Subió sin prisa y se fue. Yo no la seguí. No tenía sentido. Ya sabía lo que necesitaba. Volví a casa, no para gritarle, no para armar una escena, sino para empezar a preparar el siguiente paso. No se trataba solo de saber que me estaba engañando. Ahora sabía cuándo, dónde y cómo. Y lo siguiente sería hacerle ver que yo ya no era el marido tranquilo que ella pensaba. Iba a devolvérsela. No con gritos, no con reproches, sino con hechos. Porque si ella había elegido convertir mi vida en una mentira, yo iba a convertir la suya en una pesadilla lenta y silenciosa. El jueves por la noche me senté frente a ella con 2 copas de vino y la mejor sonrisa que podía fingir. Le pregunté cómo había ido la semana, si tenía muchos exámenes por corregir, y me respondió con su habitual voz cansada, diciendo que los alumnos de segundo eran insoportables. Me habló de una compañera nueva en el departamento y de que estaban pensando en cambiar el libro de texto para el próximo curso. Yo asentía y preguntaba lo justo para que siguiera hablando. Mientras ella me describía los detalles más banales de su trabajo, pensaba en cómo podía mirar a los ojos y mentir así, con tanta calma. No sabía si admirarla o despreciarla. Cuando terminamos la segunda copa, se levantó a recoger los platos y le dije que no, que lo hacía yo. Ella se sentó en el sofá y encendió Netflix como si estuviéramos en la relación más sana del mundo. Esa noche dormimos juntos, pero no hicimos el amor. No lo hacíamos desde hacía semanas. Según ella, estaba muy estresada, pero yo ya sabía la razón. El domingo siguiente lo tuve claro. Era el día perfecto. Le propuse salir a almorzar, como hacíamos de vez en cuando, y elegí un sitio cercano al retiro.
Un restaurante discreto, con mesas suficientemente separadas para que nadie escuchara lo que iba a decir, pero tampoco tan aisladas como para permitirle montar un espectáculo. Se arregló como siempre, con ese vestido negro que sabía que me gustaba, y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que necesitaba pasar tiempo con ella, y me dedicó una sonrisa que antes me hubiera conmovido, pero ahora me daba rabia. Nos sentamos a la mesa, pedimos lo de siempre, y durante los primeros 20 minutos hablamos como una pareja más. Esperé a que llegaran los platos y que diera su primer sorbo de vino para soltarlo. ¿Desde cuándo te acuestas con otro? Ella se quedó congelada, con la copa en la mano a medio camino de la boca, y me miró sin entender o sin querer entender. No respondí a su silencio. Solo la observé, dejando que procesara la pregunta. Bajó la copa, respiró hondo, y finalmente dijo: ¿Qué estás diciendo? Tú sabes perfectamente lo que estoy diciendo. La dirección, los martes, el Uber. No te molestes en negarlo. Se quedó en silencio un momento más largo de lo necesario y luego se llevó las manos a la frente, como si tuviera dolor de cabeza. No era culpa. Era molestia. Molestia porque la había pillado, no porque lo hubiera hecho. Después bajó las manos y me miró como si fuera yo el que estaba rompiendo algo. No era lo que pensaba. No quería que esto pasara. No es algo serio. ¿No es serio? Lo haces 2 veces al mes, al menos desde hace 3 meses. ¿Eso qué es entonces? ¿Terapia? No digas estupideces. Tú no entiendes nada. Hazme entenderlo entonces. Ella apretó los labios y miró alrededor, incómoda por la posibilidad de que alguien nos escuchara, pero no había nadie prestando atención. A esas alturas ya estaba claro que no tenía forma de justificarlo. Pero lo intentó. No fue planeado. Fue un error. Alguien con quien conecté en un momento en el que tú y yo estábamos, no sé, distantes. ¿Distantes? Me haces la cena todos los miércoles, me das un beso antes de dormir, celebramos nuestro aniversario hace un mes. ¿Eso es estar distantes? No sabes cómo me sentía. A veces necesitaba algo diferente, algo que me hiciera sentir viva, deseada. ¿Y no se te ocurrió decirme eso antes de bajarte las bragas con otro? La mesa se volvió un campo de tensión. Ella empezó a llorar, pero sus lágrimas eran silenciosas, como si supiera que no iban a servir para mucho. Yo la miraba sin empatía. Ya no me quedaba espacio para entender nada más. Solo quería verla enfrentarse a su propia miseria sin escudos, sin excusas baratas. Ella intentó tocarme la mano pero la retiré. No quiero que me expliques nada más. Solo quiero que reconozcas lo que has hecho. Quiero escucharlo de tu boca. Ella tardó, tragó saliva varias veces, y luego lo dijo. Sí. Me acosté con otro. Más de una vez. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Fue como si firmara un papel invisible, como si cerrara algo dentro de mí. No grité, no rompí nada, no me levanté de la mesa. Solo respiré. Por primera vez en semanas, respiré de verdad. Ella esperaba que yo dijera algo más, que le preguntara si lo seguía viendo, si lo amaba, si pensaba dejarme por él. Pero no dije nada. Pagué la cuenta, nos levantamos y caminamos en silencio hacia el coche. Durante el trayecto de vuelta no hubo música, no hubo palabras. Cada uno encerrado en su propia celda mental, esperando lo inevitable. Yo ya sabía lo que venía. Y ella también. Lo que no sabía era que mi respuesta no iba a hacer llorar ni rogar. Mi respuesta iba a ser otra. El lunes siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Preparé el café como siempre, desayuné en silencio y salí de casa antes de que ella se despertara. No porque quisiera evitarla, sino porque ya había empezado a ejecutar lo que llevaba días planeando.
Había reservado una cita con un abogado que un amigo me había recomendado, uno que no solo era bueno con los divorcios, sino que también sabía manejar los temas delicados como infidelidades, ocultación de bienes y reparto de propiedades. Me recibió en su despacho, un lugar sin lujos pero con las paredes llenas de diplomas y certificados. Le conté todo, sin exagerar ni omitir detalles, y él no se sorprendió en absoluto. Me explicó el proceso, me pidió documentación y me dijo que si yo tenía pruebas, podíamos hacer que ella se quedara sin mucho margen de negociación. Le entregué las capturas de pantalla con los trayectos del Uber y le expliqué lo que había visto. No era mucho, pero era suficiente para presionar. Acordamos que en una semana tendría todo listo para presentar la demanda. Pero eso no era lo más importante. Yo no quería solo divorciarme. Quería que se le cayera todo el teatro que había montado. Ese mismo día, después del trabajo, pasé por casa de Paula, una amiga de ambos que nunca había tragado a Nuria, aunque siempre disimulaba. Le conté lo que estaba pasando, con pelos y señales, y le pedí ayuda para convocar una pequeña reunión con nuestro grupo de amigos más cercanos. Quería que escucharan la historia completa directamente de mí antes de que ella pudiera manipular la versión. Paula aceptó encantada. Me prometió que hablaría con los demás y que organizaría una cena el viernes en su casa, como si fuera una reunión informal. Esa parte ya estaba cubierta. El martes por la mañana, Nuria volvió a decirme que tenía reunión en el instituto. La miré a los ojos, asentí y le dije que se cuidara. A las 11:15 estaba estacionado en la calle donde solía bajarse del Uber. No me bajé del coche, solo observé. 10 minutos después apareció caminando con paso rápido, con su abrigo azul y el mismo bolso de siempre. Llevaba gafas de sol a pesar de que el cielo estaba nublado. Entró al portal como siempre, sin mirar a los lados. Esperé 2 horas más, igual que la vez anterior, y cuando salió, no había nada distinto. Solo su cara, que ahora me parecía la de una desconocida. Esa tarde imprimí la captura del recorrido, con fecha, hora y dirección. No iba a usarla todavía, pero quería tenerla en mano. El viernes llegó, y con él la cena en casa de Paula. Llegué 20 minutos antes que Nuria, que vino sola en taxi. Paula preparó todo como si fuese una celebración cualquiera. Había vino, tapas, buena música, y todo el mundo parecía relajado. Cuando ella llegó, saludó a todos como si nada pasara, se acercó a mí, me dio un beso en la mejilla y me preguntó qué tal el día. Le respondí que muy tranquilo, que estaba esperando con ansias la noche. Nadie sospechaba nada. Durante la cena, la conversación giró en torno a trabajo, vacaciones, alguna anécdota del pasado, hasta que Paula, como acordamos, hizo la pregunta clave. ¿Y vosotros? ¿Cómo vais? Hace tiempo que no habláis de hacer otro viaje juntos. Nuria se adelantó y dijo que estábamos bien, que habíamos estado algo estresados pero que todo iba volviendo a la normalidad. Yo sonreí, levanté la copa, y dije en voz alta. Yo también pensaba que estábamos bien, hasta que descubrí que se estaba follando a otro. El silencio fue inmediato. Nuria me miró como si le acabaran de disparar. Intentó hablar, pero no pudo. Nadie dijo nada. Paula se quedó petrificada, con la copa en la mano. Una amiga del fondo soltó un qué, casi sin aire. Yo seguí hablando. Sí, lo escuchasteis bien. Me engaña desde hace meses. Y no solo eso, lo hace en horario laboral, y lo repite cada 2 semanas. No lo niegues, Nuria, tengo los recorridos del Uber, las fechas, los horarios, y hasta el número del portal donde entras. Ella empezó a llorar. Intentó soltar alguna frase, pero no pudo articular una defensa. Nadie la interrumpió. Ni siquiera su mejor amiga, que tenía los ojos como platos. Yo no levanté la voz, no insulté, no me alteré.
Solo hablé con calma, como quien cuenta algo inevitable. Al final, dejé la copa en la mesa, miré a todos y dije: solo quería que lo supierais. Porque la imagen que ella vende no tiene nada que ver con la realidad. Y porque me niego a quedarme callado mientras ella prepara su versión para quedar como la víctima. Me fui sin despedirme. Caminé hasta la calle, pedí un taxi, y no miré atrás. Esa noche dormí en el sofá de un amigo. No por falta de cama, sino porque no pensaba volver a casa hasta que tuviera los papeles del divorcio firmados y un sitio donde no tuviera que verla nunca más en pijama o preguntándome si quería té o café. Ella no sabía todavía que eso solo había sido el primer paso. 3 días después de la cena en casa de Paula, Nuria me llamó. No me escribió, no me mandó una nota, no usó intermediarios. Llamó. Respondí sin pensar mucho, con el mismo tono que usarías al contestar a un número desconocido, como si no supiera quién era. Me preguntó si podíamos hablar en persona, que lo necesitaba, que era importante. Le dije que sí, pero que en un sitio público. Me citó en una cafetería cerca de nuestro antiguo piso, donde solíamos ir los domingos. Acepté, aunque no por nostalgia, sino porque sabía que ella esperaba encontrar alguna versión más suave de mí, alguna puerta medio abierta, algo que pudiera manipular, y me gustaba la idea de demostrarle que ya no quedaba nada. Llegué 10 minutos antes y me senté sin pedir nada. Cuando apareció, llevaba la cara pálida y los ojos cargados. Caminaba despacio, como si arrastrara el cuerpo. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa, sin saber cómo empezar. No dije nada. Esperé. Después de un minuto que pareció eterno, fue ella quien habló. No esperaba que lo contaras así. ¿Qué parte? ¿La de tus viajes al Portal o la de que te estabas tirando a otro mientras yo te hacía la compra? No me lo esperaba. No así. No delante de todos. No estoy aquí para cuidar tus emociones, Nuria. Ya no. Ella asintió, bajó la mirada y respiró hondo. Después empezó con el discurso que seguramente había ensayado frente al espejo. Que se sentía perdida, que había tomado decisiones impulsivas, que se dejó llevar por un momento de crisis, que lo nuestro se había desgastado, que necesitaba sentirse viva, que no pensaba que yo fuera a reaccionar con tanta frialdad. Todo eso mientras yo no cambiaba de expresión. La escuché entera, sin interrumpirla, sin moverme, sin darle una sola señal de afecto. Cuando terminó, se quedó esperando, como si yo fuera a decir algo que le ofreciera redención. No quiero una disculpa, Nuria. No busco que me expliques tus emociones. Ya escuché suficiente el otro día. Solo quiero que me confirmes algo. Lo que quieras. ¿Vas a firmar los papeles sin poner problemas? Tardó en responder. La pregunta no le sentó bien, se le notó. Su cuerpo se tensó, sus labios se apretaron, y por un segundo pareció que iba a decir que no. Pero entonces se rindió. Sí. Los firmaré. Perfecto. No necesito nada más de ti. ¿Eso es todo? ¿Qué más quieres? No lo sé. Algo. No hay nada. Te fuiste. Aunque te quedaras en la casa, aunque siguieras sonriendo en la mesa, te fuiste hace mucho. Solo que ahora tengo pruebas. Eso es todo. Ella asintió de nuevo, pero esta vez con una expresión vacía. Ya no intentaba justificarse, ya no pedía comprensión. Solo asimilaba el nuevo orden de las cosas. Quiso estirar la conversación, preguntarme cómo me sentía, si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que no. Me levanté, dejé unos euros en la mesa aunque no había consumido nada, y me fui. No la miré al salir. Tampoco esperé que me llamara. A esa altura, cualquier conexión que quedara entre nosotros ya estaba muerta.
Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque me sintiera bien, ni porque hubiera ganado algo, sino porque ya no tenía que fingir. No tenía que sonreírle por compromiso, no tenía que compartir el mismo espacio, no tenía que hacer de marido cuando ya no lo era. Lo peor no había sido la traición física, sino el teatro posterior, los gestos vacíos, las rutinas vacías, los besos vacíos. Eso es lo que más me había quemado por dentro. Pero ahora ya no tenía que soportarlo. Al día siguiente firmé los papeles. El abogado los envió a su dirección. Me dijo que en un par de semanas podríamos cerrar todo si no ponía trabas. Acordamos un reparto simple, sin peleas, porque no teníamos hijos ni propiedades que valiera la pena discutir. Lo único que quería era terminar con eso rápido. Ya no tenía interés en saber si seguía viendo al otro, si lo había dejado, si se arrepentía o si había aprendido algo. Nada de eso me servía. El dolor ya lo había vivido, la rabia ya la había sentido, y ahora solo quedaba recoger los escombros. Durante los días siguientes empecé a deshacerme de sus cosas. Guardé sus libros, su ropa, sus fotos, todo en cajas que dejé en casa de una amiga suya. Le mandé un mensaje para que las recogiera cuando quisiera. No me respondió. Tampoco lo necesitaba. Lo único que me importaba era dejar de verla en cada rincón. El piso se fue vaciando, pero no me molestaba. Era mejor así. No quería llenar los espacios, quería respirarlos, verlos tal como estaban, sin adornos, sin sombras. Pasaron unas semanas. No volví a verla. Algunos amigos comunes intentaron hablar conmigo, preguntarme si estaba bien, si necesitaba salir, distraerme, hablar. Les agradecí, pero la mayoría de las veces prefería estar solo. No por tristeza, sino por orden. Quería pensar en silencio. Quería saber cómo seguir. Y en esa calma rara empecé a entender cosas que antes no veía. Han pasado exactamente 27 días desde la conversación en aquella cafetería. No volví a verla, ni a recibir mensajes, ni llamadas. Firmó los papeles y los envió al abogado como prometió. No hubo dramas, ni escenas, ni intentos de última hora por arreglar lo que ya estaba destruido. Fue todo limpio, rápido, y sin emociones aparentes, pero sé que por dentro, al menos una parte de ella se dio cuenta de que ya no tenía ninguna posibilidad de recuperar lo que perdió. Yo tampoco tenía interés en mirar atrás. Los primeros días después de todo aquello fueron raros, no por tristeza, sino por el silencio. El piso se sentía más grande, no porque ella no estuviera, sino porque ya no había tensión escondida en los pasillos, ni suspiros fingidos en la cocina, ni conversaciones forzadas en la mesa del comedor. Empecé a notar cosas simples, que dormía mejor, que comía sin ese nudo en el estómago, que no tenía que calcular cada palabra para evitar una reacción extraña. Y no es que ahora viva en una película feliz, simplemente no tengo que compartir espacio con alguien que ya no me respetaba. Un par de veces me crucé con amigos en común, algunos con caras incómodas, otros con preguntas innecesarias. Les respondí con educación, sin detalles, pero dejándoles claro que ya no era asunto de nadie más. Lo curioso fue ver cómo algunos, especialmente del círculo más cercano de Nuria, empezaron a alejarse poco a poco, como si tomar partido fuera obligatorio. No me molestó. Era gente que solo estaba cerca cuando la vida era cómoda, cuando no había que elegir bando, cuando todo parecía perfecto. Ahora que la máscara se cayó, se fueron ellos también. Mejor así. Me quedo con los pocos que no preguntan nada pero están ahí para lo que sea. Esos valen. Una tarde de sábado, ordenando unas carpetas antiguas, encontré fotos de nuestro primer viaje a Granada. Estábamos en el Albaicín, sonriendo como si el mundo estuviera resuelto. Me quedé un rato mirándolas, no con nostalgia, sino con una mezcla de incredulidad y decepción.
Pensé en cómo era ella entonces, en cómo era yo, en las cosas que dijimos, en los planes que hicimos. Y ahí me di cuenta de que la traición no había empezado cuando se acostó con otro, sino mucho antes, cuando empezó a guardar cosas, a mentir, a tomar decisiones que me excluían. Lo físico solo fue la consecuencia. Lo imperdonable fue todo lo que vino antes, cuando todavía tenía tiempo de hablar, de enfrentarlo, de tratar de arreglarlo. Pero eligió el camino fácil. Eligió mentir y fingir. Y eso, por mucho que pasen los días, no tiene vuelta atrás. La última semana me senté a escribir una lista de todo lo que aprendí en este proceso. No por necesidad emocional, sino porque necesitaba entenderlo con palabras claras, sin adornos. Aprendí que la fidelidad no es solo cuestión de cuerpo, es de cabeza. Que el amor se cuida con hechos, no con palabras bonitas. Que uno puede vivir con alguien durante años sin conocer realmente en qué se ha convertido esa persona. Que las rutinas pueden ser más peligrosas que cualquier discusión, porque te hacen creer que todo sigue igual cuando en realidad ya se está rompiendo todo por dentro. Y sobre todo, aprendí a no justificar lo injustificable. No hay estrés, ni distancia, ni búsqueda personal que te dé derecho a traicionar a alguien que confía en ti. No sé si ella lo entendió. No sé si lo lamenta. No me interesa. Tampoco quiero saber si está con él, o con otro, o sola. Ya no es asunto mío. Yo estoy reconstruyendo desde donde me quedé, desde esa versión de mí mismo que se quedó callada demasiado tiempo, que soportó más de lo necesario, que aguantó por una imagen que ya no tenía sentido. Ahora solo me importa recuperar lo que se perdió de mí, no lo que perdí con ella. He vuelto a hacer cosas simples que había dejado de lado. Salgo a caminar sin mirar el reloj, cocino platos que me gustan a mí, no los que ella prefería, veo películas sin discutir por cuál elegir, y sobre todo, no tengo que justificar cada minuto de mi día. Vivo con la tranquilidad que debería haber tenido desde el principio. Una amiga me preguntó hace poco si volvería a confiar en alguien así. Le dije que sí, pero no tan rápido, no tan ciego. No con palabras, sino con acciones. La confianza no se regala, se construye. Y la próxima vez, si es que hay una próxima, no voy a ignorar las señales, no voy a justificar cambios de humor extraños, no voy a dejar que el silencio se instale sin preguntar por qué. Lo que venga, será con honestidad o no será. No porque tenga miedo de sufrir, sino porque no estoy dispuesto a desperdiciar otro pedazo de mi vida en alguien que no sabe valorar lo que tiene. Ahora me toca seguir. No con prisa, no con urgencia, simplemente seguir. Vivir sin estar atado a alguien que me mintió. Volver a hacer espacio en mi vida, pero esta vez solo para lo que merezca estar. Eso es todo lo que necesito. Y con eso, me basta.